titulación de Damaris. Así es que, sin más preámbulos, adelante por favor Damaris y Rosita. Ok, muchas gracias. Gracias a Andrés, a Cristian, por la organización, por la presentación, por invitarnos a hablar hoy día de este trabajo tan bonito que efectivamente es el trabajo de Damaris. Yo lo que voy a hacer ahora es presentar una breve como introducción a este trabajo. Voy a compartir acá, espero que se vea bien. Lo que yo voy a hacer es hacer una introducción a los conceptos básicos, los cuales nos basamos para hacer este estudio, que está, en el fondo tiene su raíz en un estudio que hicimos en el año 2017, y como todo estudio interesante, quedaron más preguntas que respuestas, y Damaris, en un trabajo muy lindo que formó parte de su memoria de título, agarró estas preguntas que quedaron y las transformó en su trabajo que hoy día les va a presentar. Entonces yo voy a dar una pequeña introducción a lo que es la diversidad y el endemismo filogenético, que son como un poco la base del trabajo de Damaris. Para introducir este tema vamos a suponer que aquí tenemos un conjunto de especies, ¿no? De especies de plantas, porque obviamente hoy día es el día de la fascinación por las plantas, así que vamos a hablar de plantas. Y esas plantas pertenecen a tres comunidades, una azul, una roja y una comunidad verde. ¿Ya? Si yo tuviera que elegir qué conservar de estas plantas, o qué comunidad conservar, suponiendo que tengo pocos recursos, esta información quizás no sería suficiente para mí para decidir, ¿ya? Entonces, si yo, estas tres comunidades que están aquí, le agrego una filogenia, un árbol filogenético, el árbol de la vida, ¿ya? Este vendría siendo una representación del árbol de la vida de las plantas, y voy poniendo estas plantas en esta filogenia. Supongamos, por ejemplo, que las plantas de esta comunidad azul, que está aquí arriba, ¿cierto?, están en esta posición filogenética. Yo podría trazar la ruta evolutiva de esas plantas en esta filogenia. ¿Ya? Podría trazar, digamos, dentro del árbol filogenético, de este árbol de la vida, o el árbol de la vida de las plantas, donde se juntan las ramas filogenéticas que unen a estas especies de esta comunidad en particular. Lo mismo podría hacer yo con la comunidad roja, cuyas plantas están representadas acá en la filogenia, y yo podría trazar la ruta evolutiva entre esas plantas de esa comunidad, y hacer lo mismo con la comunidad verde. ¿Okay? Si se fijan, esta comunidad tiene tres plantitas de una especie que se parecen mucho entre sí, filogenéticamente están muy juntas, y por lo tanto, cuando yo trazo la ruta evolutiva, quedan mucho más juntas en la filogenia. Entonces, cada comunidad con 4 especies, pero representan porciones distintas de esta filogenia, de este árbol filogenético de la vida. Y entonces podría yo decir que la comunidad que abarca un mayor porcentaje o un mayor largo de ramas de este árbol de la vida es la comunidad roja, y podría yo decir que esa comunidad debiera tener cierta prioridad de conservación, y eso es lo que se conoce como diversidad filogenética. Ahora, en este mismo escenario, yo podría agregarle a eso una idea de la distribución de estas plantas en cualquier espacio geográfico. En este caso vamos a suponer, porque todo esto es un ejemplo teórico, que esto está ubicado en Sudamérica, y vamos a suponer que esta planta de acá está muy bien distribuida, lo mismo esta, ¿cierto? Tiene una distribución muy amplia. Sin embargo, por ejemplo, estas especies de acá tienen una distribución muy restringida. Lo mismo estas de acá, que a pesar de que son varias, a lo mejor están muy restringidas en su distribución. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir? Que a lo mejor esta comunidad, ¿cierto?, a pesar de que tiene una diversidad filogenética menor, es decir, que acumula
menos largo de ramas dentro de esta gran filogenia de la vida de las plantas, es mucho más endémica. Estos linajes evolutivos están mucho más restringidos geográficamente, y eso es lo que se conoce como endemismo filogenético. Ahora, nosotros en un trabajo que hicimos el año 2017, encontramos estos centros de endemismo filogenético dentro de Chile, es decir, lugares dentro de Chile que tenían concentraciones del árbol de la flora de Chile, es decir, concentración geográfica de ramas evolutivas. En el sur de Chile encontramos lugares que tenían una concentración geográfica significativa de ramas largas de la filogenia, y a eso lo llamamos paleoendemismos filogenéticos, y luego en el norte encontramos un grupo de sectores geográficos que tenían una concentración de ramas cortas de la filogenia, y a eso le llamamos neoendemismos filogenéticos. Este mismo patrón que nosotros encontramos en Chile, es decir, que las zonas áridas son centros de neoendemismo filogenético y las zonas más húmedas son centros de paleoendemismo, fue encontrado en épocas similares con las mismas técnicas en varios estudios. Nosotros en Chile, en el desierto de Atacama, también se encontró en los desiertos de California, ¿ya? Donde a mayor aridez hay mayor concentración de neoendemismo, y lo mismo en los desiertos de Australia. Y zonas que además tenían, digamos, una baja diversidad filogenética. Acá tenemos los tres mapas. Este es el mapa de Chile, y en más clarito, zonas de menor diversidad filogenética, a más oscuro, zonas de mayor diversidad filogenética. Lo que está en estos circulitos o polígonos negros, digamos, son las zonas de los desiertos, y el porcentaje es el porcentaje de zonas de neoendemismo filogenético concentradas en los desiertos, ¿ya? Entonces, estas zonas desérticas son áreas de baja diversidad filogenética, pero de alto endemismo filogenético, neoendemismo, para ser más exactos. Y también son fuente de muchos taxas y linajes completos muy vulnerables, y a eso me gustaría agregar también adaptados a condiciones de aridez, cosa que vendría siendo una cosa importante con las condiciones de cambio climático en las que nos encontramos. Entonces acá hay un mapita un poco más lindo con las zonas de neoendemismo, y esas zonas, si uno las proyecta en un mapa con las áreas silvestres protegidas, vemos que hay muy poca protección para estas zonas de neoendemismo filogenético. Y aquí es donde entra el trabajo de Damaris. Cuando recién empezamos a trabajar juntas, nos preguntamos, bueno, ¿por qué estas zonas estaban reconocidas como zonas de concentración de linajes evolutivos en ramas cortas? Entonces, ¿qué plantas hay aquí adentro? ¿Dónde están? ¿Cuál es su nivel de protección? Etcétera, etcétera, fue lo que Damaris se dedicó a estudiar, ¿ya? Y aquí entonces yo los quiero dejar con este lindo trabajo que hizo Damaris Tapia en base a estas preguntas que les acabo de introducir. Damaris. Entonces, bueno, ahora les voy a compartir pantalla yo para hacer la presentación. Creo que ahí se está presentando. Entonces, bueno, sí, ahí está. Entonces, bueno, mi nombre es Damaris Tapia, como lo dijo la profesora Rosita, y en conjunto hicimos esta memoria que se llama Análisis de la flora vascular de las zonas de neoendemismo presentes en la zona norte de Chile con fines de conservación. Entonces, lo primero que voy a tratar de explicar es qué es un neoendemismo filogenético. Bueno, un centro de neoendemismo corresponde a una zona que presenta una alta concentración de endemismo filogenético y que está dominada por ramas cortas y de rango restringido del árbol filogenético. Ya, pero ¿esto qué es lo que nos indica? Que esté dominado por ramas cortas significa que las especies de esta zona tienen procesos de especiación recientes, y además esta zona probablemente puede que esté produciendo nueva diversidad y que sea de rango geográfico restringido. Quiere decir
que es un área que contiene una historia evolutiva y características exclusivas. Entonces, a partir del estudio que se hizo en el 2017, se pudo determinar que en la zona norte de Chile se concentra el 87% del total de áreas de neoendemismo filogenético, que son estas celdas que se ven aquí en verde oscuro. Para este estudio nosotros abarcamos todos los neoendemismos de la zona norte, no solamente las del desierto. Ya, ¿esto qué nos indica? Indica que la zona norte contiene géneros de evolución reciente y una concentración de especies endémicas restringidas geográficamente. Y por ende, proteger estas zonas de noendemismo significa que nosotros estaríamos protegiendo áreas con alta vulnerabilidad, ya que son especies que se encuentran solamente restringidas a la parte del norte y además son especies que están adaptadas a condiciones áridas, lo cual, como dijo la profesora Rosita, es cierto plus en el contexto de cambio climático. Ya, entonces, una de las cosas que nosotros nos preguntamos con la profesora fue qué especies se encuentran dentro de estas zonas de neoendemismo y que no se encuentran en el resto del área de estudio. ¿Ya? Aquí el área de estudio abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. Y para esto nosotros lo que hicimos fue comparar la composición de especies de cada celda de neoendemismo con la composición de especies de las celdas del resto del área de estudio y poder identificar aquellas especies que se encuentran única y exclusivamente dentro de estas celdas de neoendemismo. Y acá se puede ver la cantidad de especies únicas de estas zonas de neoendemismo. Bueno, en total nosotros logramos identificar 77 especies que son únicas entonces de estas áreas de neoendemismos de la zona norte. ¿Ya qué forma de vida tienen? La mayoría son herbáceas o hierbas. El 23% corresponde a especies suculentas. En este caso, todas las especies suculentas que encontramos pertenecen a la familia Cactaceae, por ende van a ser tratadas como cactáceas. Y el resto corresponde a arbustos. Ya, una vez que se identificaron estas especies únicas, hicimos una clasificación para estas especies de acuerdo a 3 criterios. El primero fue el estado de conservación de las especies, el cual está dado por la clasificación de especies que hace el Ministerio del Medio Ambiente. El segundo criterio fue el origen, es decir, si la especie era nativa o endémica. Que una especie sea nativa significa que se distribuye naturalmente en Chile, pero que también es posible encontrarla en otros países. Y una especie endémica significa que se distribuye única y exclusivamente dentro del país. Y el tercer criterio de clasificación que utilizamos fue la distribución geográfica dentro del territorio nacional, lo cual lo usamos por la separación de las regiones. Ya, entonces, tenemos la primera prioridad de especies, la cual presentan categoría de conservación estas especies, son endémicas y además tienen una distribución muy restringida, 1 o 2 regiones. Tenemos 12 especies, 9 son cactáceas y 3 son hierbas. Una está en peligro crítico, 7 están en peligro, 3 en estado vulnerable y una está casi amenazada. Yo aquí puse la especie que está en peligro crítico, es Copiapoa craenciana, es una cactácea y solamente se distribuye en la región de Antofagasta. Y también puse 2 ejemplos de especies que están en peligro. Acá tenemos a Eriophysia oculta, que también es una cactácea, y acá tenemos Nitrófila atacamensis, esta es una hierba anual. ¿Qué significa que sea anual? Que su ciclo de vida ocurre todo dentro de un año, es decir, nace, crece, florece y muere todo dentro de un año. Estas también se distribuyen solamente en la región de Antofagasta. Ya, la segunda prioridad. También son especies que presentan categoría de conservación, también tienen una distribución muy restringida, pero son especies nativas. Acá encontramos solamente 4 especies, son 2 cactáceas y 2 arbustos. 3 están en estado vulnerable y una está casi amenazada.
Aquí yo puse el ejemplo de las 3 que están en estado vulnerable. Una es Lampaño hieronimi, que se llama lampaya macho como el nombre común. Es un arbusto. Acá tenemos una cactácea, Lovivia formosa, variedad formosa. Y acá tenemos a Osiroe armata, que también es un arbusto. Las 3 se distribuyen solamente en la región de Antofagasta, dentro de Chile. Ya. Tercera prioridad. Estas son especies que no han sido clasificadas por el Ministerio del Medio Ambiente, pero son especies que son endémicas de Chile y tienen una distribución muy acotada, igual o menor a 3 regiones. Acá nosotros encontramos 24 especies. Es una de las categorías más amplias. Tiene 12 hierbas, 7 cactáceas y 5 arbustos. Yo puse un ejemplo de cada forma de vida. Una es Copiapoa grandiflora. Acá tenemos, esta es una cactácea, esta es una hierba, Cryptantha phaseloides, y acá tenemos un arbusto, Sena cuminge, variedad Eremoi. Bueno, estas dos de acá tienen una distribución solamente en Antofagasta y Atacama, y Sena cuminge tiene distribución en la región de Antofagasta. Cuarta prioridad. Son especies sin clasificar, endémicas, pero a diferencia de la categoría anterior, tienen una distribución geográfica mucho más amplia, mayor a 3 regiones. Acá tenemos 4 especies y todas son hierbas. Esta es Quetantera albiflora, es una especie, es una hierba que es anual. Está X macrae, que es una hierba perenne, es decir, que su ciclo de vida dura más de 2 años. Y acá tenemos Dioscorea beceriana, que también es una hierba perenne, pero es trepadora. De especies de quinta prioridad, tampoco están clasificadas, son especies nativas, pero dentro de Chile tienen una distribución muy restringida. Acá tenemos 25 especies, esta es la categoría más amplia. Tenemos 22 hierbas y 3 arbustos. Acá tenemos a Sorella biloba, esta es una yareta que se distribuye solamente en la región de Antofagasta. Muticia ledifolia quinchamalle, en el nombre común, también es un arbusto y se distribuye desde la región de Arica y Parinacota hasta Antofagasta. Y acá tenemos Baccharis acaulis o mamañica. Este es considerado una hierba, esta que se ve aquí en verdecito, y solamente está en la región de Tarapacá y Antofagasta. Y por último tenemos las especies de sexta prioridad. Estas tampoco están clasificadas, son especies nativas y tienen una distribución más amplia en Chile. Acá tenemos 8 especies, todas son hierbas. Aquí yo les puse 2 ejemplos, Belloa chilensis y Trifolium polymorphum, variedad polymorphum, que son hierbas perennes. Entonces, como lo mencionó la profe Rosita, una de las preguntas más importantes que nosotros nos hicimos fue el SNASPE en zonas de neoendemismo filogenético. ¿Cuánto de esto se estaba protegiendo realmente? Entonces, si nosotros superponemos las áreas silvestres protegidas con las zonas de neoendemismo, solamente una superficie muy poquita se superpone con las zonas de neoendemismo. Esto corresponde a 2.442 kilómetros cuadrados. Es decir, que solamente el 3,8% de las zonas de neoendemismo presentes en el norte de Chile están protegidas por el SNASP. Bueno, el SNASP, no sé, creo que no lo mencioné, es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y es el ente encargado de la conservación en nuestro país. Ya, ¿y qué pasa con las especies únicas? Dentro del SNASP solamente se protegen 19 especies, lo cual representa menos del 25% de las 75 especies que nosotros pudimos identificar como únicas de las zonas de neoendemismo. 3 de la primera prioridad, 9 de la tercera prioridad, 4 y 3 de la quinta y sexta prioridad, y ninguna especie única de la segunda y cuarta prioridad que nosotros definimos. Ya, y por último, una de las cosas que nosotros hicimos fue hacer una propuesta de nuevas áreas potenciales para la conservación. Ya, entonces, a partir de las zonas de neoendemismo que contenían especies únicas, solamente seleccionamos esas celdas,
nosotros le descartamos todas las superficies que ya estaban siendo protegidas por el SNASP. Entonces acá en este verde más oscurito se muestra el SNASP. Toda esa superficie se descartó de las celdas de neoendemismo y también se descartó toda la superficie que tenía un uso antrópico. Esto quiere decir cuerpos de agua, centros urbanos y también lugares de agronomía, de agricultura. Y con esto nosotros llegamos a una superficie de 51.743 kilómetros cuadrados, la cual se podría utilizar como nuevas áreas para la conservación, y lo cual representa el 81% de las zonas de neoendemismo presentes en la zona norte. Ahora, como esta igual es una superficie amplia, nosotros clasificamos esta superficie en 4 prioridades. Entonces aquí en color verde más claro están las superficies de primera importancia, las cuales contienen principalmente especies de primera y segunda prioridad. Las celdas acá en rosado más oscurito son las zonas de segunda importancia que contienen principalmente especies de tercera y cuarta prioridad. Estas celdas aquí en celeste son de tercera importancia y contienen especies de quinta y sexta prioridad. Y por último, esta zona acá, que se muestra en gris, es la área de menor importancia y contiene especies que son únicas, pero que ya están presentes dentro del SNAP, es decir, que ya están resguardadas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Ya, entonces, ¿qué pasa con las especies únicas dentro de estas nuevas áreas potenciales para la conservación? Dentro de ellas se podrían proteger 69 especies únicas, de las 77 que encontramos, lo cual representa un 89,6%. 55 de estas especies no están en ninguna área silvestre protegida actualmente y 14 ya se encuentran protegidas por el SNAP. Y de acuerdo a las categorías que hicimos, en estas nuevas áreas se podría proteger el 100% de las especies de primera y de segunda prioridad, el 83% de la tercera prioridad, 75, 92 y 88% de la cuarta, quinta y sexta prioridad respectivamente. Entonces, ahora, ¿qué importancia tiene realmente proteger los centros de neoendemismo? Ahora tienes que ir cerrando, Damaris. Sí, ya vamos terminando. Entonces, proteger las zonas de neoendemismo filogenético es de relevancia para la conservación de la biodiversidad y de la diversidad filogenética, y con ella, además, la diversidad de procesos evolutivos contenidos en esta parte del árbol de la vida. ¿Y por qué es importante proteger la PD? Porque la PD ha sido señalada como un indicador del valor de opción de la biodiversidad. Esto significa los beneficios futuros e incluso aún desconocidos que tiene la diversidad para el bienestar del humano. Y además con esto nosotros estaríamos resguardando especies únicas y vulnerables que tienen potencial para sobrevivir a la escasez de agua que se pronostica para el futuro. Por ejemplo, las hierbas que se encuentran en las zonas áridas del norte están adaptadas a vivir en lugares con muy pocas precipitaciones, que tienen suelos muy pobres y que también tienen harta salinidad. Y por otra parte, por ejemplo, los cactus de alguna forma tienen adaptaciones a vivir en zonas muy áridas, pueden almacenar agua en su interior, tienen hojas que han sido modificadas, por esto que tienen estas espinitas, y también ellos hacen fotosíntesis en sus tallos, teniendo una fotosíntesis muy eficiente y tienen este potencial o este plus para afrontar, por ejemplo, el cambio climático, donde se predice que va a haber mayor sequía. Conclusiones. Bueno, existe un alto número de especies únicas de las áreas de neoendemismo filogenético presentes en la zona norte de Chile. Gran parte de estas especies presentan una distribución restringida y o son endémicas del país, y la mayor parte de ellas no han sido sometidas al sistema de clasificación de especies. Además, una superficie muy pequeña de las zonas de neoendemismo está siendo protegida actualmente por el SNASPE. Y bueno, este estudio lo que nos ayudaría es a entregar lineamientos para saber dónde poner los esfuerzos de la conservación,
contribuyendo a que se tomen en cuenta las zonas de neoendemismo filogenético que actualmente no están siendo consideradas por el SNASPE y que podrían ser de gran relevancia para la conservación. Bueno, esta es la bibliografía y esa sería la presentación. Muchas gracias. Un gran aplauso, Damaris y Rosita, se pasaron. Muy, muy interesante. Aplausos virtuales, reales y virtuales. Muy, muy interesante. Mira, voy a leer una pregunta que dice que Paposo, por su nivel de endemismo, preguntan si lo tienen considerado como prioridad 1 de conservación, considerando que Paposo es principalmente área privada. Bueno, en realidad no sé si coincide realmente, tendría que ver como el mapita, porque nosotros como vimos zonas a grandes rasgos, habría que verlo así como específicamente. No sé si la profesora Rosita sabe si coincide realmente. Sí, sí hay, sí coincide. Sí. Ya, Es entonces, muy sí. interesante si uno sumara briófito, habría que preguntarle a Juan, o líquenes, y también líquenes, de los que ve reinando en esa zona. Estamos con una zona que acumula endemismo y especies únicas, que es muy, muy interesante de conservar. Daniela tiene levantada la mano, es la última pregunta, no sé si puedes escribirla, Daniela, por el chat o en el sistema de preguntas y respuestas que tiene la plataforma. La puedes escribir por el chat, yo la leo, y si no, la puedes escribir en donde dice Q y A. Ya. Las preguntas que quedan pendientes las podemos guardar para el final, cuando hagamos una sesión plenaria. Y vamos entonces a continuar. Yo te agradezco, Rosita y Damaris, por la presentación de ustedes, fue muy genial. Me hubiera gustado ser más joven para haber tenido clases con ustedes. Así que vamos a continuar con el programa. Y a continuación, Relaciones biogeográficas de la flora del desierto de Atacama, por Federico Lueber, de la Universidad de Chile, quien va a ser presentado por Andrés Moreira. Gracias. Adelante, Andrés. Sí. Federico es un amigo, compañero de grandes excursiones. Él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, tiene un doctorado de la Universidad Libre de Berlín en botánica y actualmente es profesor en la Universidad de Chile. Sus temas de trabajo son principalmente botánica y biogeografía y especialmente del desierto de Atacama. Por favor, Federico, adelante con tu presentación. Gracias, Andrés. Hola a todas y todos.